Vamos a Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, versículo 19. Yo pensé que solo a los toros les salían cuernos, pero a mí me salió uno aquí. Y lo más raro es que también nada más me salió uno. Le salen dos. Bien, dice ahí Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Estas semanas hemos estado hablando de que Jesús quiere visitar nuestras casas y quedarse a vivir en nuestras casas, amén. La semana pasada hablamos de que Jesús quiere traer descanso a tu hogar, Él quiere traer descanso y quiere traer paz a tu casa. Y hoy quiero hablarte de la última casa que Jesús visitó y la preparación de la nueva casa, la cual iba a visitar permanentemente. Este mensaje le puse hoy, mi corazón, su casa, ¿verdad? Si usted apunta o tiene buena memoria, se llama mi corazón, su casa. Y quiero leer lo siguiente, ahí en el verso 19 dice, ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo Jesús. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y fíjense lo que dice el verso siguiente. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Pero fíjense muy bien lo que está pasando en esta historia. Los discípulos, al ver que Jesús había sido sacrificado y crucificado en esa cruz, ellos tenían temor de que el pueblo judío viniera y los persiguiera y acabara con sus vidas. Y de repente, en esa casa en donde están reunidos los apóstoles, aparece un hombre resucitado llamado Jesucristo. Y dice que les dice, ¿verdad? La paz sea con ustedes. Y al final les dice, ¿verdad? Que sopló y les dijo, ahora el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Amén. Y lo creemos. Eso se ha cumplido hasta el día de hoy. Y yo quiero hablarte de esto. Jesús derramó el Espíritu, su presencia en nuestras vidas. Él derramó su presencia para que ahora, ¿verdad? Nuestro corazón sea su casa. Sea su casa, pero para pasar a esto, antes tuvo que haber otras casas que algunos hombres construyeron. Yo quiero hablarte de algunos hombres que tuvieron esa iniciativa y convirtieron, ¿verdad? O hicieron o construyeron un lugar para que Dios habitara en ese lugar. Y quiero hablarte del primero. Pero fíjese, antes de pasar a este hombre, cuando Dios diseñó todo y creó todo, dice que puso a Adán y a Eva en el Edén. Un lugar en donde estaba Adán y Eva y Dios. Un lugar en donde Dios estaba cerca de este hombre y de esta mujer. Pero el pecado vino, ¿verdad? Y propició que este lugar fuera deshabitado tanto por Eva y por Adán, tanto por Dios también. Y eso es lo que provocó el pecado. Pero después hay unos hombres que notan esto y dicen, Señor, no queremos que tú te vayas, ¿verdad? Yo puedo habitar en una casa, dice un hombre, yo tengo una casa, pero Dios no tiene un lugar en donde habitar. Y obviamente, ¿verdad? Lo está diciendo como una forma poética, pero, ¿verdad? Porque Dios habita en todo, dice que la tierra es el estrado de sus pies y Él habita en todo el universo. Pero había hombres que decían, yo quiero que Dios venga a habitar acá a la tierra. Y uno de estos hombres se llamó Moisés. Ahí en Éxodo 25, versículo 8 al 9, Moisés tiene la iniciativa de construir un lugar para Dios. Y Dios, al ver el corazón de Moisés, ¿verdad? Él le dice a Moisés, yo sé que en tu corazón está construirme un lugar donde yo pueda habitar, donde yo pueda morar. Y Dios le da las instrucciones de cómo tenía que convertir este tabernáculo para que Dios habitara. Y fíjese lo que dice ahí esos versos. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo vas a hacer, le dice a Moisés, ¿verdad? Y este lugar consistía en 3 lugares. Dice que el tabernáculo de Moisés consistía en 3 lugares. Entonces estaba el atrio, en donde se llevaban a cabo los sacrificios, y en donde estaba una fuente, en donde el sacerdote que mataba al cordero se lavaba. Y después entraba al lugar santísimo,
en donde estaba, ¿verdad?, la mesa de los panes, estaba la menorá o la lámpara y estaba el altar del incienso. Y al final estaba el lugar santísimo donde estaba el arca que representaba, fíjese muy bien, el arca simbolizaba la presencia de Dios. Y Dios le da estas instrucciones a Moisés para construir este tabernáculo porque él había respondido al corazón de un hombre que se daba cuenta que necesitaba a Dios en su vida, ¿verdad? Y no solo eso, a través de esta necesidad que tenía Moisés, también el pueblo se dio cuenta, ¿verdad?, que al habitar Dios en este lugar podían ser perdonados, podían ser transformados y todo a su alrededor iba a cambiar. Amén. Entonces Moisés se da esta tarea, ¿verdad? Él tiene este corazón y dice: Dios, yo quiero que tú habites aquí con nosotros. Yo quiero que estés con nosotros. Y hace este lugar y dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en Éxodo capítulo 40, si tiene su Biblia, si no aquí va a aparecer, Éxodo 40, 34 al 38, dice que cuando Moisés construyó este lugar, dice que después una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en ese tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba. O sea, había construido un lugar, imagínense más o menos, ¿verdad? Lo que significa. Moisés había construido un lugar así como este, y dice que de repente Dios afirma el deseo de Moisés, y él responde, y dice que la gloria de Dios, su presencia, llenó el lugar de una manera increíble, algo que ningún hombre había visto. En ese momento, la presencia de Dios estaba llenando ese lugar. Todo porque un hombre dijo: te necesitamos aquí en la tierra, Señor, ¿verdad? Te necesitamos en nuestras vidas. Y fíjese muy bien lo que sigue a continuación. Dice: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Dios estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces fíjese muy bien, cuando estaba de día dice que había una sombra que cubría al pueblo y a este lugar y simbolizaba su presencia, ¿verdad? Los cubría del sol a estos hombres. Y dice que en la noche, cuando oscurecía, había una columna de fuego que alumbraba el lugar donde estaba el pueblo de Dios. Y era un simbolismo que le hacía saber al pueblo: Dios está con nosotros. Amén. ¿Verdad? Es un simbolismo. Decía, Dios le estaba diciendo: ¿quieren saber cómo yo les voy a decir que estoy con ustedes? De día va a haber una nube que los cubrirá del calor, del sol, y de noche habrá una columna de fuego, ¿verdad?, que alumbrará y les guiará para saber a dónde ir. Fíjense lo que nos está enseñando aquí el texto bíblico. Nos está diciendo que la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad?, en nosotros, porque ahora usted y yo somos ese templo, ¿verdad? No quería adelantarme, pero ya me voy a adelantar. Quería decírselo al final, pero me voy a adelantar porque es necesario. Ahora usted y yo somos ese lugar en donde Dios habita, en donde Él está. Y así como esa sombra protegía al pueblo, así la presencia de Dios en nuestra vida nos protege, ¿verdad? Y está con nosotros. Y así como esa columna de fuego alumbraba y guiaba al pueblo, la presencia de Dios en nuestra vida alumbra hacia dónde vamos, ¿verdad? Nos alumbra hacia los pasos que debemos dar más adelante, ¿verdad? Dice un versículo que lumbrera es a nuestros pies su palabra, ¿sí? Y Dios quiere alumbrar, ¿verdad?, hacia adelante, quiere alumbrar en donde nos encontramos, y es un simbolismo de que Él está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Y bueno, este fue Moisés, ¿verdad? La presencia de Dios quiere dirigirnos y que podamos confiar en su voluntad. Porque fíjese, ahorita que leíamos, dice que cuando la presencia de Dios se quitaba, entonces los hombres volvían a trabajar. Pero si se ponía, entonces los hombres descansaban. O sea, que está diciendo que Dios dirigía bajo su voluntad al pueblo. Y Dios, ¿verdad?, a través de su presencia quiere dirigirnos, quiere darnos dirección. O sea, tener la presencia de Dios en nuestra vida nos va a dejar descansar en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Amén. O sea, no son coincidencias,
Si usted y yo, la presencia de Dios está con nosotros, lo que pasa no son coincidencias, es la voluntad de Dios dándonos una dirección y la dirección más correcta. Porque ahorita estaba meditando, ahorita que estamos en la alabanza, estaba pensando que yo me estaba poniendo en el papel de papá, ¿verdad? Con mi hija. Yo tengo una voluntad buena para ella y quiero que vaya por el camino correcto, ¿no? Sin caer en el control y en la manipulación, ¿verdad? Entonces yo quiero que vaya y estoy dirigiéndola y esa es la voluntad que yo tengo hacia ella, sabiendo que si ella acepta esa voluntad, ella va a caminar por el camino correcto. Y así es Dios. Él ha puesto una voluntad que si usted y yo obedecemos esa voluntad, Él nos va a guiar por el camino correcto y vamos a librarnos de las consecuencias al no ser obedientes, ¿verdad? De ser dirigidos por Dios. Y el pueblo de Israel era dirigido por Dios en todo momento, amén. Así que sin su presencia solo se convierte en un lugar común y deshabitado. O sea, Moisés pudo haber construido este tabernáculo, pero si la presencia de Dios no estaba ahí, era solamente un lugar, ¿verdad? Deshabitado, un lugar común en donde Dios no iba a estar. Porque lo más preciado del lugar era que Dios estuviera ahí, amén. Lo más preciado que usted y yo podemos tener es que Dios esté aquí en nuestro día a día, amén. Él quiere estar con nosotros. Mire, después vino otro hombre que entendió esta idea, que entendió esta necesidad, y este hombre se llamaba David. Si tiene su Biblia, vamos allá al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 4. Fíjese lo que dice aquí. Dice que mientras el rey David había construido una casa para él, dice las siguientes palabras. Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Dios le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán. O sea, el rey David le dice a Natán: mira ahora, yo habito en una casa de cedro. Imagínense una casa de cedro. Híjole, es padrísima, ¿no? Y el arca de Dios o la presencia de Dios está entre cortinas abandonadas. Es lo que está diciendo David. Y Natán le dijo al rey: anda, haz todo lo que está en tu corazón para que Dios esté contigo. Y entonces David dice que empezó a construir un lugar, ¿verdad? Un lugar para Dios, y convocó a la multitud y les dijo: necesitamos construir un lugar para que Dios habite en medio de nosotros. Porque ¿qué había pasado? Mire, Moisés construyó este tabernáculo, pero a la desobediencia de estos hombres, de Moisés y estos hombres, permitieron que este tabernáculo quedara vacío. Y vinieron otros pueblos y se robaron el arca del pacto, y el pueblo de Israel lo permitió, que simbolizaba la presencia de Dios, y se la llevaron. Y no hicieron nada para rescatarla. Hasta que viene un hombre llamado David y dice: ¿dónde está la presencia de Dios? Y le dice: aquellos filisteos nos robaron la presencia de Dios. Y David convoca a su ejército y dice: necesitamos ir por el arca porque la tenemos que tener aquí, porque nos estamos perdiendo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y David va con un pueblo, trae el arca, ¿verdad?, hacia Jerusalén, y empieza a construir un tabernáculo sencillo, imagínense. No tenía paredes, dice que nada más era como un techo, ¿verdad? Pero convocó a hombres y a mujeres para que estuvieran por 24 horas, 7 días a la semana, cantando al Señor y adorando al Señor en este lugar. Y dice la Biblia que la presencia de Dios estaba con David, porque en su corazón estaba la necesidad de que Dios estuviera con ellos. Amén. Y fíjese, más adelante, ahí en segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 13 al 17, fíjense lo que le dice Dios, porque David tuvo esta intención. David dice: Señor, se han olvidado de ti, pero yo no me he olvidado. Yo voy a construir un lugar para que tú habites ahí. No importa el costo, yo lo voy a hacer porque necesitamos tu presencia con nosotros. Y de repente, en estos versículos dice que Dios responde y le dice lo siguiente a David. Esto está increíble, iglesia, fíjese. Él edificará casa a mi nombre, le está diciendo Dios a David, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Fíjese todo lo que le está diciendo Dios a David por querer construir un lugar para Dios en la tierra. Dice, más adelante dice: y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl,
al cual quité de delante de ti. Y fíjese lo que dice a continuación. Y será firmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Fíjese cómo Dios está respondiendo al corazón de un hombre que está diciendo: Dios, necesitamos tu presencia, te necesitamos a ti aquí en la tierra. Fíjese lo que Dios le está diciendo. Le dice: yo afirmaré tu trono, porque David era rey en ese momento. Yo afirmaré tu trono, o sea, yo afirmaré tu posición de rey. Yo te confirmo como rey. La palabra afirmar significa sostener o validar algo. ¿Te imaginas tener la validación del Dios creador de toda la tierra sobre tu vida? Él está validando todo lo que era David. Él está validando todo lo que David estaba haciendo y lo estaba afirmando. Es lo que dice la palabra de Dios. Y luego no basta con eso, porque dice: y yo le seré a él padre y él me será hijo. Porque en su corazón no hubo esta intención de construir un lugar para mí. Ahora yo soy su padre. ¿Y qué es lo que hace un padre por su hijo? Si tú eres padre aquí, ¿qué haces? Piensa en todo eso. O como hijo, ¿verdad? Ve todo lo que hicieron tus papás por ti. Y todo lo que hicieron bueno por ti queda menor a lo que Dios puede hacer por ti y por mí. Amén. Si nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad?, son una bendición en nuestra vida, ahora imagínese que el Dios creador de todo el universo esté diciéndole: yo soy tu padre, David. Y tú eres mi hijo. Y le da esta identidad a David. Y David se vuelve una persona en ese momento influyente porque la presencia de Dios estaba con él. Amén. Y le está diciendo: tú, ¿verdad?, eres mi hijo. Si usted y yo nos damos cuenta, ¿verdad?, y le decimos a Dios: yo quiero que mi corazón sea tu casa, Dios. Dios te está diciendo: yo te voy a afirmar, yo te voy a validar, yo voy a ser tu padre. Si tú en tu corazón me haces una morada, una habitación. Pero no solo eso, fíjese lo que le dice a continuación: pero mi misericordia no se apartará de él. ¿Sí? Si usted y yo nos disponemos y le decimos: Dios, ven, habita en mi corazón, la misericordia o la benevolencia del Señor no se apartará de nuestras vidas. Gloria a Dios por eso, increíble, ¿sí o no? Fíjese todo, o sea, en dos hombres, fíjense todas las bendiciones que está propiciando, que ellos tengan el interés por construir un lugar para Dios aquí en la tierra, amén. Y fíjese, después David construye este tabernáculo, pero no le satisface el tabernáculo. Él dice: está increíble, pero necesitamos un nuevo lugar. Y entonces David, junto con otros hombres, hacen los planos para hacer un templo. Y Dios le dice a David: no, David, tú no lo vas a construir. Quien va a construir este templo va a ser tu hijo Salomón, ¿verdad? Y Salomón toma los planos y construye este templo para Dios. Pero algo que me encanta de esta historia de Salomón es que Salomón, dice la Biblia, que mientras él construía el templo para Dios, Dios construía su casa para Salomón. Si usted y yo invertimos, ¿verdad? Lo voy a poner en este contexto, ¿verdad? Lo que estamos haciendo hoy, nos vamos a mudar a aquel lugar y van a faltar muchas cosas. Todo lo que tú pongas, ¿verdad?, sea una ofrenda, sea tu diezmo, sea tu esfuerzo, sea tu trabajo, Dios te está diciendo, ¿verdad?, eso es una inversión y yo te voy a bendecir también tu casa y tu familia. Gloria a Dios por eso. Amén. Si lo hizo en Salomón, ¿por qué no lo habrá de hacer en nosotros? Todo lo que tú inviertes en el reino de Dios no es echado en saco roto. No es echado en saco roto. Al contrario, Dios nos da más de lo que merecemos. Dios es bueno, amén. Dios es suficientemente bueno. Sí, Dios es bueno. Entonces, lo que tú inviertas aquí en tu vida, ¿verdad?, Dios te va a recompensar, Él te va a bendecir. Y puede ser no de la misma manera, pero te puede bendecir con un sinfín de cosas más, como bendiciones espirituales. Tal vez tú digas: yo voy a poner una silla, y tal vez Dios diga: yo voy a invertir en tu corazón, voy a poner paciencia, voy a poner consuelo, voy a poner paz, ¿verdad? Tienes tiempo sin la paz del cielo, yo la voy a poner sobre tu vida, sobre tu familia. Yo voy a restaurar tu hogar, amén. ¿Cuántos lo creen? Dios lo puede hacer. Salomón construyó este templo y Dios bendijo también su casa. Era impresionante. Así que todo lo que usted y yo hacemos,
¿verdad? No es en balde. Dios lo toma, lo recibe como adoración y con amor, y eso le agrada a Él. Así que si usted y yo estamos acá pensando, es que yo estoy dando esto, el otro, Dios lo está mirando con agrado. Amén. Porque no es para nadie, solo es para Dios. Todo lo que usted y yo damos es para Dios. Amén. Entonces, ahí está. Moisés construyó un tabernáculo. David construyó un tabernáculo, y no solo eso, hizo los planos para un nuevo templo. Y Salomón construye un templo en donde Dios, ¿verdad?, habitaba. Y lamentablemente, ¿sabe qué pasó después de esto? El pueblo de Israel desobedeció al Señor, y este templo fue destruido por más de 2 ocasiones, ¿sí? Y pareciera que todo estaba perdido. Ahí viene la historia trágica. ¿Está listo? ¿Verdad? Ahí viene esa pausa, ¿verdad?, de la película, donde dice, se queda así boca abierta, ¿verdad?, en suspenso, y dice, ¿qué va a pasar? Si ya no hay un templo, ¿verdad? ¿Que ahora qué va a pasar? Y dice que a causa de la desobediencia del templo, Dios cayó por 400 años. No tuvo contacto con el hombre. Ahí lo puede leer usted en Malaquías, ¿sí? No tuvo contacto hasta que un día, ¿verdad?, viene un hombre llamado Jesús, y el llanto de un bebé rompió el silencio que había entre Dios y el hombre. Y entonces Jesús está dispuesto a venir acá a la tierra a salvarnos de nuestros pecados, a perdonarnos de nuestros pecados y a darnos vida juntamente con Él. Jesús vino a construir un nuevo templo. Amén. Él vino a construir un nuevo templo, y ese templo era usted, era yo, era un amigo en África, era un amigo en Canadá, era un amigo, no sé, en cualquier parte del mundo. Jesús vino con la intención de construir un nuevo templo, y ese templo somos usted y yo. Gloria a Dios por eso, amén. Mire, estas paredes, ¿verdad?, no limitan a Dios. Él quiere habitar en nosotros. Jesús respondió y le dijo a un hombre, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre, ¿qué?, lo amará. Increíble. Y vendremos ¿a quién? A Él, y haremos con Él, ¿qué? Morada. ¿Sí? Morada. O sea, Dios quiere habitar en nosotros. Y Jesús nos está diciendo que Él vino a construir una morada para Dios, que ese va a ser nuestro corazón. Porque mire, lo que Jesús vino a hacer, ¿sí?, vino a restaurar nuestro corazón. Ajá. Vino a sanar nuestro corazón. Este es nuestro corazón, ¿verdad? Es más, no es cierto. Este es nuestro corazón, ¿sí? Es más, este es nuestro corazón, ¿sí? Él vino a restaurarlo, a sanarlo y a vaciarlo, ¿verdad?, de todo el pecado, de todas las cosas malas. Pero Él vino a vaciarlo, no para que se quedara vacío, sino para que fuera lleno por alguien. Y ese alguien es Dios, y Él quiere vaciar hoy nuestro corazón. Amén. Mire, al principio, Dios nos había formado así. ¿Alguien se le antoja esta agua? Dios nos había formado así. Estábamos llenos de Dios, ¿verdad? No necesitábamos nada más. Él nos afirmaba, ¿verdad? Al principio, cuando forma a Adán y Eva, le dice, ustedes gobiernen las cosas, yo los amo, yo estoy con ustedes, ¿verdad? Les dio identidad, les dio su amor, les dio todo lo que necesitaban. Y así nos formó Dios, ¿verdad? Pero un día vino el pecado a nuestra vida. Vino el pecado a nuestra vida y nos empezó a vaciar de Dios. Y nos empezó a llenar con otras cosas, con mentiras, con engaños, con lujuria, con odio, con rencor. Nos empezó a vaciar de Dios. Y empezamos a quedar llenos de todas las cosas que este mundo, ¿verdad?, nos llenan hoy en día. Y quedamos como esta botella así. Y por mucho tiempo, ¿verdad?, estuvimos así. No había esperanza. Dice la Biblia, no había esperanza. Pero Jesús vio al hombre y dijo al Padre, necesito ir a la tierra porque estos hombres están vacíos de ti. Estos hombres están llenos de otras cosas y no pueden resistir viviendo así.
Y Jesús vino acá a la tierra y se hizo como usted y como yo. También le encantaba el pan y las conchas de nata, ¿no es cierto? El pan judío le gustaba, ¿verdad? Y vino y entonces Jesús vino y en su obra majestuosa en la cruz, ¿verdad? Empezó a abrir y empezó a limpiarnos y empezó a sacar todo de lo que nos llena este mundo. Nos empezó ahí a vaciar, ¿verdad? Poco a poco. Y empezó usando parábolas como la del hijo pródigo. Ven, regresa, es la intención de Jesús. Ven, regresa a la casa del Padre, porque Él quiere llenarte de Él. ¿Qué estaba haciendo el hijo pródigo? Se estaba llenando, ¿verdad?, de las otras cosas del mundo, y dice que llegó a un punto en donde estaba tan cansado de ser seducido por esas cosas que dijo, ¿qué hago aquí? Necesito regresar a la casa de mi Padre. Y Jesús, ¿verdad?, está usando todas estas historias para decir, hombre, mujer, ¿verdad?, es necesario que vuelvas a la casa del Padre para ser lleno por Él y dejar de estar lleno de las demás cosas que te preocupan, provocan ansiedad y depresión en tu vida. Y ahí está Jesús, ¿verdad? Le costó trabajo. ¿Quieren saber cuánto le costó? La vida. Para que usted y yo empezáramos. Ahí está. Y nos empezó a vaciar de todo, ¿verdad? Y después nos llenó, ¿verdad? Ahí está. Y nos dejó, nos restauró como al principio, ¿verdad? Y después dijo, Dios, he construido el templo que tú necesitabas para habitar ahí. Y entonces Jesús empezó a llenarnos de Dios con sus palabras, con su amor, con su ternura. Empezó a llenarnos y decir, sí, tú lo necesitas. Y nos empezó a llenar de Dios. Ahí está, ¿verdad? Poco a poco. Y cuando usted y yo le permitimos que nuestro corazón sea su habitación, Él empieza a llenarnos de Él. Y fíjese lo que dice un versículo más adelante, Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo haga su hogar en sus corazones por medio de la fe. Jesucristo quería formar un nuevo hogar para Dios. Y ese somos tú y yo. Hombres y mujeres imperfectos, débiles, vulnerables. Pero ahí Dios quiere habitar. ¿Puede creer eso? O sea, a Dios no le satisface habitar, que le hagamos un lugar como este. A Él le satisface que nuestro corazón esté decidido a ser lleno por Él. Amén. Esté decidido a ser lleno por Cristo Jesús. Él quiere extenderse al resto de nuestro ser interior, es decir, a nuestro corazón. Nuestro corazón incluye nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra conciencia. El Señor no solo quiere visitar nuestro corazón como huésped, como un huésped que visita un hotel. Él quiere visitar nuestro corazón y hacerlo una habitación permanente en donde Él habite. Y si Él habita, las consecuencias van a ser increíbles, iglesia. ¿Quiere que le diga algunas? ¿Sí está listo para eso? Fíjese. Más adelante, Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores. Le está diciendo Pablo a la gente, a la iglesia, le dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál es la intención de que Dios habite? Porque no solamente va a estar ahí habitando y lo vamos a tener enjaulado ahí, no, sino la intención de que Él habite en nosotros es transformarnos a la medida de Cristo, hacernos más como Cristo, que pensemos más como Cristo, que hablemos más como Cristo, que actuemos más como Cristo. Y si usted lee los 4 evangelios que aparecen en la Biblia, se va a dar cuenta cómo era Él y cómo Él ahora quiere ser en nosotros. Amén. Fíjese, a la iglesia, cuando empezó ahí a crecer en el libro de los Hechos, ahí los llamaron por primera vez cristianos. Y ahora somos nosotros, ¿verdad? Cristianos. Cristianos no es una religión. Es más, los romanos se lo pusieron a los seguidores de Jesús en moda de burla. Y le decían, ahí vienen los cristianos, y se burlaban. Y cristianos significa pequeños cristos, o personas que se asemejan y se parecen a Cristo. Podemos ser cristianos por religión, o podemos ser cristianos porque nos parecemos a Cristo.
Dios quiere que usted y yo nos parezcamos a Él. Amén. Que nos parezcamos a Cristo Jesús. En la Biblia aparece cuando Pedro niega a Jesús. Le dicen, tú andabas con Jesús. Y él dice, no, yo no andaba, y niega a Jesús. Pero hay una parte en donde una persona le dice, sí, porque tú hablas como Él. Increíble, ¿verdad? Dice, sí, tú eres de Él, porque tú hablas como Él. Y Dios, al morar en nosotros, ¿verdad? La gente va a decir, oye, tú hablas diferente. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios vive en mí. Por eso puedo dar palabras de bien y no de mal. Por eso pienso bien de ti y no el mal para ti. Por eso perdono y no guardo rencor. Amén. Esa es la vida de Cristo. Dios quiere morar en nuestra vida para transformarnos a la persona de Jesús. Increíble esto, ¿sí o no? Así que no sé usted, pero Dios está diciendo, ¡hey! Ábreme la puerta de tu corazón, que ahí quiero entrar. Yo quiero habitar en tu vida. Día a día necesitamos darle la oportunidad de crecer y formarse en nosotros. Quiero concluir con lo siguiente. Jesús dice, yo voy a hacer morada en ustedes. El Padre junto conmigo va a hacer morada en ustedes. Y morada significa una residencia permanente, más que una habitación, más que una casa, más que un lugar de 4 paredes. Una residencia permanente. Él quiere hacer eso de nuestro corazón. Una residencia permanente, iglesia, en donde Él se quede a vivir. Invita a Jesús a residir o vivir permanentemente en tu corazón y en tu vida. Y te aseguro que todo va a ser transformado. Amén. Mire, antes de que David fuera por el arca del pacto, la presencia de Dios, hubo un momento ahí crucial. Y dice que ya no pudieron llevar la presencia de Dios hasta Jerusalén. Y entonces dijeron, ¿dónde vamos a dejarla? Y había un hombre en ese momento. La Biblia no lo dice, pero yo creo que él alzó la mano y dijo, hey, pueden dejarla en mi casa. Y se llamaba Obed-Edom. Y dice que dejaron ahí el arca del pacto y que se fueron estos hombres. Y dice que pasaron 3 meses. 3 meses. Y fueron unos hombres con David a decirle, oye David, así estaba así, igual, quejosa David. David, el arca del pacto ha hecho muchas cosas en la casa de Obed-Edom. No puedo creerlo. Tantas bendiciones han venido a su casa y a su familia, tan solo porque la presencia de Dios estaba en la casa de Obed-Edom. Y dice que David dijo, no puede ser. Y fueron por ella y la regresaron a Jerusalén. Yo me imagino que Obed-Edom se les arrodilló y dice, no se la lleven. Dios me ha bendecido demasiado. Fíjese, ahí dice el verso segundo del libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11 al 12, ¿verdad? Y dice, y estuvo el arca de Dios en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Dios a Obed-Edom y a toda su casa. Increíble. ¿Y bendijo quién? A Obed-Edom, ¿y a quién? A toda su casa. Si usted invita a morar a Dios en su corazón, no solo Dios lo va a bendecir a usted, también va a bendecir a su familia. También va a bendecir su hogar, su casa. Dios quiere habitar en ti. Qué impresionante saber que somos la casa de Dios, amén. No son las estructuras hechas por hombres, dice, ¿verdad? Dice un versículo, Jesús lo dijo. Todo cristiano conoce que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre o en edificios. En vez de eso, nuestro Dios ha escogido vivir en vasijas humanas, esto es, en los corazones y los cuerpos de su pueblo. Todos los que están en Cristo forman este templo, su habitación, su residencia permanente. Cada creyente puede jactarse con confianza que Dios vive en nosotros, que Él habita en nosotros, que Él no está en las estructuras, ¿verdad? En todo lo que el hombre ha hecho. Está en el cuerpo, en el templo que Dios ha formado, que somos usted y yo, y Él habita ahí. Y si Dios habita en ti, Él te va a bendecir con sus palabras. Él te va a bendecir espiritualmente. Él te va a bendecir en tus emociones, en tu mente, en todo lo que eres. Y no solo eso, si Dios habita en ti, va a pasar lo que pasó en la casa de Obed-Edom. Si Dios habita en ti, vas a poder bendecir a todos los demás con la presencia de Dios, a donde quiera que vayas. Y vas a ir por todos lados llenando a gente, ¿verdad?
de la presencia de Dios diciendo, oh, yo tengo su presencia, mira, oh, Dios te va a bendecir, porque Él está conmigo. Porque ahora Dios es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué te pones de pie ahí en tu lugar? Yo quería cerrar esta serie diciéndote, invita a Jesús a tu casa. Invítalo a tu familia, pero invítalo también a tu corazón. Ese lugar que Dios hizo, ¿verdad? Y que lo hizo de una manera, o lo diseñó de una manera increíble para que Él pudiera habitar en medio, ¿verdad?, de nuestras vidas. Tal vez hoy vengas vacío. Tal vez hoy digas, he intentado de todo, pero siento que no lo he logrado. Me siento mal, me siento desgastado. Y hay un vacío en tu corazón que no ha podido ser llenado con nada. Lo has intentado con vicios tal vez. Lo has intentado con otros métodos, otras herramientas y no ha sido llenado ese vacío. Tal vez lo has intentado con la religión y la religión no ha podido llenar ese vacío. Pero hoy estás aquí y ese vacío solo lo puede llenar una persona. Y ese es Dios, ese es Cristo Jesús, ese es el Espíritu Santo. Así que ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile, Dios, ven, habita en mi vida. Ven, llena mi corazón. Ven, llena todo lo que soy, así como Moisés, como David y como Salomón, que querían, Señor, hacer una habitación para ti en la tierra. Hoy hay ese mismo deseo en nuestro corazón de decirte, Dios, te necesitamos. Te amamos, te queremos a ti en nuestras vidas. Ven a nuestro corazón, vamos, dile, ven a mi corazón, ven a mi vida, transfórmalo todo. Te queremos conocer, Dios. Aquí estamos. Tú decidiste habitar en piedras vivas, Señor, en corazones vacíos, en vasijas débiles. Tú preferiste eso, Señor, que en estructuras llenas, Señor, de lujos. Tú decidiste habitar en el corazón perdido. Tú decidiste habitar en el corazón, Señor, de hombres y mujeres, Señor, pecadores, para con tu gracia traer perdón. Tú decidiste habitar en nosotros, Señor. Así que hoy te agradecemos. Y vamos a decirle, Dios, ven, habita en mi vida. Ven, transfórmalo todo. Ven, transforma todo lo que soy. Ven, transforma mi mente, mis emociones, mis palabras, mi corazón egoísta. Ven, transfórmalo todo, Señor. Llénanos de ti.